Un consejo de linaje. ¿A cuántos nos gustan los consejos? Uno que otro. ¿A cuántos les gusta recibir consejos? Uno que otro. Está bien. Porque yo creo que todos no levantamos la mano. Yo a veces no la levantaría tampoco. Porque es que uno, cuando tal vez va con una persona a pedir un consejo, pues uno va con esa gran expectativa de que ese consejo que uno vaya a recibir, o cuando uno está hablando con esa persona, cuando uno va a escucharlo de que le devuelve la persona a uno en tipo de respuesta de consejo, pues uno va a decir, yo quiero que esta persona me afirme lo que yo estoy pensando y todo lo que yo estoy planeando y todo así lo que le dije, ¿cierto? Y resulta que a veces no pasa así. A veces no es el consejo que nosotros esperamos que esa persona nos vaya a dar. Entonces muchas veces hasta nos cohibimos de pedir consejo, porque incluso uno mismo puede intuir la respuesta. No, yo mejor no le digo y yo no vale, igual no importa lo que me diga, ¿verdad? Es muy importante el consejo, demasiado importante la parte del consejo, pero es mucho más importante la persona que da el consejo, el dador del consejo. No podemos ir libremente a todo lado a pedir consejos de todo el mundo, ni a recibir consejos de todos. Eso yo creo que más de uno lo sabe. No podemos abrir nuestro corazón a cualquiera, no podemos ir a expresarle nuestras dolores, nuestras vivencias, nuestras experiencias. ¿Por qué? Porque tal vez esa persona te va a devolver ese consejo apoyándote en lo mal que de pronto pueda estar. Pueda estar dándote un consejo no sano, porque te puede estar respondiendo desde sus heridas, desde sus emociones, desde sus experiencias, y antes de pronto te va a impulsar a hacer algo que para él está bien, que los dos saben que no está bien, pero ese es el consejo que yo voy a recibir. Entonces, esas personas, pues no, al final de pronto no siguen siendo, no son tan buenas como para dar un consejo que uno esperaría. Hay consejos, como lo vamos a ver ahorita, que lastimosamente no han sido buenos y han afectado generación tras generación tras generación. Y sin querer nosotros, y sin saberlo incluso, estamos pagando por un mal consejo. Tú estás aquí pagando por un mal consejo que por allá, quién sabe hace cuántos años, tu tatarabuelo estuvo haciendo mal, y ese consejo malo se lo dio a su nieto, a su hijo y al hijo de su hijo, y lo siguen haciendo hasta ahora. Quiero empezar hoy hablando de un consejo de linaje con un testimonio un poco fuerte que lo recuerdo y todavía me impacta, porque es fuerte y me sucedió la semana pasada. Pongan cuidado lo que es un consejo. Llega un señor cansado, y yo estaba atendiendo, y llega yo lo noté muy raro, como cabizbajo, con los ojos rojos. Me dice, vengo a hacer un retiro. Yo, sí señor, claro. Y bueno, ¿cuánto voy a retirar? 300.000. Yo me quedé mirando y me dice, ¿usted tiene hijas? Yo le dije, no señor, no tengo hijas, tengo un perrito, una gatita. Y me dice, así cuando ya vos quiero adaptar, me dolió mucho. ¿Usted qué haría si a usted le embarazan a su hija de 13 años? Eso fue como un chorro de agua fría para mí. Yo le dije, uy, ¿cómo así? Pero la niña la violaron. Y me dice, no la violaron. Ya con un man ahí y se aprovechó de ella y la embarazó. ¿Qué hago? Yo le dije, sinceramente, amigo, abrázala. Dígale que ahí está usted para apoyarla. Todos tomamos malas decisiones, todos hacemos cosas malas, pero abrace a su hija. Dígale que la perdona, dígale que
Usted está ahí para soportar. Y si el man se va, si la deja, o si usted quiere que ella lo deje porque es malo, dígale que ahí está su papá, para que lo ayude, para que se sienta acompañado. Y ese señor empezó a llorar. Me dijo, yo la casé horrible, yo le pegué muy feo, le dije cosas muy malas. Hace 2 días que no sé de ella, no sé qué hacer. Esto que tengo aquí lleva una botella, es aguardiente, no sé qué hacer. Yo le dije, busque su hijo y pídale perdón por haberla cascado, por haberle pegado, y dígale que allí está usted, para soportarla, para volver a armar esa familia que por eso se desunió. Y empezó a hablar un poco de cosas, hasta que llegó el punto y me dijo, ¿usted sabe para qué se retiro? ¿Qué estoy haciendo? Yo no sé. Ese retiro es para pagarle a un señor para que le pegue un tiro al que va a su hija. Yo le dije, no señor, venga, siéntese aquí conmigo. Gracias a Dios, había un amigo de otra iglesia allí. Yo le dije, siéntese aquí conmigo, vamos a orar por usted. Lo senté en la silla de sábado y los dos, uno cogido de la mano, yo encima de él abrazando y dándole palabra por él. Ese señor era horrible, a las lágrimas, y se paró y dijo, yo pensé que yo tenía amigos, pero yo no pensé que yo aquí iba a encontrar un amigo. Yo ya no voy a hacer eso. Y yo le dije, de usted no depende la vida o la muerte, usted no sabe dónde va a pegar ese tiro. Y de ahí en adelante, ¿qué va a pasar con su hija? ¿Qué va a pasar con su familia? ¿Qué va a pasar con usted mismo? Lo importante que es un consejo. ¿Qué más que en mi carnalidad decir, hágale, sí, eso se merece lo peor por aprovechado? No sé qué. En las emociones muchas cosas, ¿quién sabe sus amigos? Porque él dijo, yo pensé que tenía amigos, ¿quién sabe qué consejo le habrán dado a sus amigos? Ese consejo que lo pudo haber llevado a cometer una atrocidad por simplemente ir a pedir un consejo a los demás. Con esto quiero introducirme a una serie de acontecimientos que, a raíz de malos consejos, pues, y no solo malos consejos, sino, como vemos con el Señor, los amigos, esas malas relaciones que nos mal aconsejan, pues en la Biblia también lo vemos y se ha visto. Ese mismo consejo se repitió por generaciones en la Biblia, por generaciones y generaciones, lastimosamente, hasta hoy sigue pasando. Y hoy lo vamos a sacar a la luz y lo vamos a terminar en el nombre de Jesús. Bueno, vamos al libro de los Reyes, capítulo 1, versículo 11. El primer libro de Reyes 11, 2. Aquí vamos a continuar con la historia y la prédica de nuestro pastor de este miércoles. Él nos entregó un David empoderado, un David el domingo. Un David empoderado, un David victorioso, un David que pudo con el Goliat, ¿cierto? Porque la victoria es del Señor. De ahí en adelante se encadena el proceso de madurez, de crecimiento, de conocimiento, de sabiduría de David. No fue que mató al Goliat y ya él fue rey, no. Tuvo un proceso largo para volverse rey de Israel. Y en eso vemos que después, la persecución de Saúl, que lo quiere matar, todo. Llega un momento donde ya Saúl muere y posiciona a David como rey. El Señor le dice, bueno, te lo doy todo este reino es tuyo, te voy a dar un consejo, por favor. ¿Cuál es el consejo? Dice, el Señor le había dicho al pueblo de Israel, él como cabeza, no debes casarte con mujeres de otras naciones. Hacer esto te llevará a seguir a los dioses
de otras naciones. Sabemos que el rey David es llamado y muy reconocido un hombre conforme al corazón de Dios, ¿cierto? Pero el rey David nos muestra que aún siendo conforme al corazón de Dios, nuestra humanidad, nosotros como humanos, como seres humanos de carne, tenemos debilidades, muchas debilidades. David nos muestra que no fue perfecto, pero lo que sí nos muestra y nos enseña la Biblia es que tenía un corazón sincero que buscaba seguir a Dios sin importar sus imperfecciones. Por eso era llamado conforme al corazón de Dios. David nos enseña que incluso en ese nivel que él tenía, en ese nivel tan poderoso con el que él se manejaba, también cometió errores. Por allá más adelante vemos uno que mató por una mujer, tuvo errores también. Pero él fue siempre con ese corazón y siempre se arrepintió genuinamente. O sea que ahí, sano. Hay errores, David tuvo errores tan graves y tan fuertes que afectan nuestro presente y nuestro futuro. Aún, como lo decía ahora, nosotros podemos estar siendo afectados por algún error que ni siquiera conocemos, que alguien de nuestra familia por allá hace muchos años cometió. Lastimosamente hoy podemos estar pagando por ese error. ¿Qué error cometió David? Bueno, ya vimos el consejo. ¿Cuál fue el consejo? Que no se casaran con mujeres de otras naciones. David tuvo muchas esposas. En ese tiempo, pues no estaba mal visto, se podía tener varias esposas. No era pecado tener varias esposas. Pero, ¿cuál fue el error? Que no le hizo caso a Dios. O sea, cásese con las que quieran, pero que sean de aquí del pueblito. Que sean de aquí. O sea, tienes todas estas mujeres de aquí para que te cases con ellas. Pero él dijo, no, pero es que esas son muy azules, son bonitas. Bueno, quién sabe qué tipo de mujeres encontraban en ese tiempo por allá. Entonces él, ¿qué pasó? Simplemente empezó y dijo, sí señor, soy conforme a su corazón, pero yo me voy a casar con otras mujeres. Contrario a lo que el Señor le había dicho. Entonces, ahí ya vemos un primer error. ¿Qué pasó en adelante? David tuvo muchos hijos con esas esposas y dentro de esos hijos tuvo uno que fue elegido para ser el siguiente rey. ¿Cuál fue? Salomón. ¿Qué hizo Salomón con el consejo que su papá no recibió y tal vez no le pasó? Lo peor fue que sí se lo dijo. Salomón, David también le dijo a Salomón, no te cases con mujeres de otras naciones. Pero pues con el ejemplo del papá, ¿qué iba a hacer? Pues si él lo hace y Dios también pues, está con él, pues yo también lo hago. Y podemos ver que el rey Salomón empieza el desorden peor que el papá, de ahí en adelante. ¿Por qué? Porque empezó con un desorden, con mezclar culturas, mezclar puntos de vista, mezclar religiones, mezclar un poco de cosas y él empezó a recibir todo eso. Claro, la vida era conforme al corazón de Dios. Salomón no tanto. Salomón fue reconocido por muchas cosas, por sus construcciones, por su sabiduría, hizo muchas cosas, pero al final también terminó desobedeciendo a Dios. ¿Por qué? Porque le dio apertura a todo eso que lastimosamente al casarse empezó a recibir de otros países, de otras naciones, de otros puntos de vista, de otras ideologías, de tanto que de todas sus esposas empezó a recibir. Dice el siguiente, miren lo que le pasó a Salomón. Cuando Salomón era viejo, sus esposas lo convencieron de seguir a otros dioses y su corazón no estaba completamente entregado al Señor su Dios, a diferencia de lo que había hecho su papá David. Ya, tuvo tantas esposas que se dejó como arropar de todos esos consejos, de todo lo que esas mujeres le daban,
Como buen hijo, llamado a superar a su padre, conocemos que David tuvo aproximadamente 8 esposas, aparte de las concubinas, con las que también tuvo 8 esposas. Pero como buen hijo, y con el consejo de su padre, que tampoco obedeció, pues él se desató más. Y dice la palabra que Salomón tuvo 700 esposas de otros jefes de estado y tuvo otras 300 más. Ellas lo alejaron de Dios. Tuvo 1000 esposas. Y yo decía, bueno, si para mí escuchar una es difícil, a veces se vuelve complicado porque es mi pensamiento con el de ella, es mi forma de ser con la de ella. Ahora usted póngase de acuerdo con uno con otro. Ahora, con mí. ¿Cómo nos vamos a poner de acuerdo con 1000 si son diferentes dioses? Primero, aquí tenemos uno solo, gloria a Dios. Si son diferentes dioses, diferentes culturas, diferente crianza, cada mujer de cada país es criada diferente, diferentes problemas. Miremos las generaciones de allá para atrás, ¿cuántos problemas no tendrá esa gente de otros países? Heridas. Esas mujeres con las que se salen ni idea, yo creo que estaban heridas y iban teniendo otro esposo, nada, eso era como cayeron. Sus corazones, ¿cómo eran sus corazones en ese tiempo? Yo me imagino a Salomón al final, todas esas mujeres diciéndole, venga, yo quiero ir a adorar a mi Dios, yo quiero ir a adorar al mío, yo quiero que hagamos en mi tribu, hagamos esto, en mi tribu hacíamos lo otro. Digo, sí. Ya, como ustedes quieran. Ya, sí a todo. ¿Cierto? Ahora, hablando de las esposas, pues yo no lo quiero llevar simplemente a esa parte de matrimonio, no, sino también llevarlo a esa relación íntima de la cual tú estás teniendo con alguna otra persona. Eso se trata el matrimonio también, de intimidad, de cercanía, de compartir secretos, de compartir sueños, de compartir emociones, de compartir. Y tú puedes hacer eso y no estás casado. Ni tampoco tiene que ser una mujer o un hombre, ¿no? Si puede ser una amiga, puede ser un amigo, puede ser alguien donde tú puedes intimar no sexualmente, sino donde esa persona conoce todo de ti. Hay amigos o amigas que te conocen más que tú mismo. Todos tus secretos, tus dolores. Ese matrimonio que yo me refiero es a la persona a la cual tú le abres tu corazón y puedes desahogarte. Puedes abrirte, te conocer bien, con quien pasas tu tiempo. ¿Por qué? Y por qué debemos estar en ese matrimonio muy pendientes. Porque esa persona tiene influencia sobre ti. Esa persona tiene un poder sobre ti para darte tu consejo que te puede llevar a bien o a mal. Y como te conoce tanto, tú vas a decir, como me conoce, yo sé que así va a ser y eso debo hacer. Entonces, tenemos que estar muy pendientes de ese matrimonio, por así decirlo. Y estoy hablando mucho de matrimonio, de generaciones y de consejo. ¿Por qué? Porque nosotros hemos sido criados, hemos sido educados, hemos sido levantados, por así decirlo, conforme a nuestros papás lo hicieron. Ya no había otra opción. Usted está aquí por como su mamá y su papá lo levantó. Y su papá y su mamá están por como su abuelo y su abuela lo levantaron. ¿Cierto? Entonces, ¿cuántos consejos, cuántas costumbres, cuántas cosas hemos recibido de pronto equivocadamente, pero con eso venimos haciendo? Y vemos el ejemplo de Salomón, de David y Salomón. Ya, para Salomón era normal casarse con mujeres por fuera. ¿Cuántas cosas generacionalmente han sido pasadas para nosotros que ya son normales? Que ya es algo, eso siempre se hace en mi familia, siempre lo hemos hecho. Es como un ciclo y un patrón que se pasa de generación a generación. Entonces, vemos que como vamos de generación en generación, y cada vez vemos como la brecha se abre más, y la
la cosa se va complicando aún más. Pues Salomón tuvo un hijo también. Bueno, muchos con tantas esposas. Pero hubo uno, siempre se elige uno, el cual va a ser el siguiente rey. El siguiente rey fue su hijo Roboam, se llama. Este, siguiendo el gran ejemplo de su padre, también tuvo muchas esposas. Y también sus esposas eran de por fuera. De por fuera. Se casó, aunque este fue un poquito más cauto, se casó con 18 esposas, tenía 18 esposas, y aparte de Israel, y aparte tenía 60 más. O sea, de 1000 a 78, de pronto el Dios le enseñó algo y le mostró algo que no era como tan bueno, tantas esposas. Entonces, yo me imagino, ya pasando a esta siguiente generación, la de Roboam, pues 78 personas hablando, mirando las reuniones. 78 mujeres hablando diciéndome que es mejor, que no soy mejor, que no sé qué, que mejor debería hacer esto, que mejor porque no existe en el reino esto, que por qué no levantamos esta cosa, que por qué no 78. ¿Sabes por qué yo me acuerdo? Ya, no me da más. Vuelvo y lo digo. No hablando de ese matrimonio conyugal. No. Son 78 esposas que a él le hablaban. ¿Cuántas personas te están hablando a ti? Que tú estás abriendo tu oído y estás recibiendo todo lo que la gente te dice, todas las opiniones que la gente te dice, que terminas diciendo, ay sí, hagamos lo que la gente diga mejor. ¿Cuántas personas, de cuántas personas estamos recibiendo? Ahora, ¿por qué es tan importante el consejo? Voy a dar por lo menos 4 claves para hacer que esos consejos que vamos a recibir sean efectivos, para que esos consejos que vamos a recibir los podamos entender y sepamos de quién recibirlos y cómo recibirlos. ¿Amén? Vamos con el primero. Lo primero que debes hacer, bueno, antes voy a entrar en contexto. Salomón tenía un pueblo el cual designó para hacer trabajos pesados, para hacer lo más difícil del reino, lo más duro, las construcciones más fuertes, los trabajos al sol, piedras, bueno, lo más fuerte. Y ese pueblo era un pueblo de la región montañosa de Efraín, donde viene el preferido del pastor, José. Ya venía, y ellos eran los que estaban encargados de hacer lo más difícil en el reino. Entonces, cuando Salomón se muere, va al nuevo rey, a decirle: rey, usted ya sabe todo lo que nos toca a nosotros de difícil, usted no le puede bajar un poquito para nosotros seguirle sirviendo de buena manera, para poder que le llevemos las cosas en paz, todo bien. Y ¿qué hace el pueblo? Miren lo que hace el pueblo. Dice, va el pueblo y le dice al rey: tu papá nos impuso un yugo demasiado pesado de llevar. Ahora, danos un yugo más liviano que el que tu papá nos dio y nosotros te serviremos. Roboam les contesta: vuelvan en 3 días y les daré una respuesta. Bueno, por lo menos ahí hay algo de sabiduría, no respondió a lo que él quiso. Dijo no. Primer punto, busca un consejo. Ve y búscalo. A veces creemos que hay algo tan sencillo que yo puedo tomar acción sin necesidad de un consejo, pero resulta que sí. Por más sencillo que sea, tú vas a actuar desde lo que a ti tú crees que te conviene, a lo que tú crees que te va a hacer bien. Pero no, todas las decisiones son importantes para tu vida y para tu generación, todas, por la más mínima que tú creas, es importante. Eso dependerá tu más rato, dependerá tu siguiente negocio, dependerá tu siguiente relación. Solo una decisión puede cambiar toda tu generación. Entonces no hay cosas pequeñas a las cuales no necesitemos un consejo siempre. ¿Ve? ¿No a vos qué te parece? Pero ese ve a vos qué te parece, ¿a quién se lo estás preguntando?
alguien que te va a apoyar lo malo que quieres hacer, o que te va a suplir desde su necesidad, desde su dolor, desde su herida, o alguien que sinceramente te va a decir: el Señor habla en estas situaciones de tal manera. Yo he aprendido de parte del Señor que debo de actuar de esta manera. ¿A quién estás yendo tú? ¿Por qué? Porque después de buscar un consejo, necesitamos ir a buscarlo y escuchar un consejo de sabios. Sigue diciendo: había algunos ancianos que aconsejaban a Salomón cuando aún vivía. El rey Roboam les preguntó lo que debía hacer. ¿Cómo debo contestarle a este pueblo? Ellos respondieron: si hoy, mira, hoy, no mañana, no pasado mañana, la decisión es hoy. Si hoy te pones al servicio del pueblo y les contestas de forma amable, ellos seguirán sirviéndote para siempre. El hoy puede determinar para siempre. El hoy puede determinar tú para siempre. ¿Qué pasó? Roboam fue y él esperaba de pronto un consejo. ¿Por qué? Siguiente. Lo primero que dice, Roboam no les hizo caso. Cuando tú vas a un sabio, porque sabes que es sabio, debes tomar su consejo, debes aplicar su consejo, debes recibir su consejo. De lo contrario, ¿qué va a pasar? Roboam no hizo caso, le pidió consejo a sus amigos jóvenes. Ahí vemos la diferencia entre ancianos y jóvenes que habían sido criados con él. Si Roboam fue un rey y ellos fueron criados como con él, pues ellos también tuvieron una similitud en la crianza, como reyes, ¿cierto? ¿Desde dónde ellos van a dar un consejo? ¿Cómo se crían, por así decirlo, un hijo de un rey? Me da la gana, ¿cierto? Haga, ese reino es suyo, trate a la gente como usted quiera, hábleles como usted quiera, usted es hijo del rey, usted aquí manda también, ¿cierto? Entonces él va donde sus amigos y les dice: el pueblo me dijo, danos trabajo más liviano porque nos dio el que nos dio tu papá. ¿Cómo piensan ustedes que debería contestarle? ¿Qué les digo? Eso le preguntó él a sus amigos jóvenes. Y ellos le dicen: así debes contestar al pueblo. Tu papá los obligó a hacer trabajos pesados y tú les vas a dar trabajo más liviano. ¿Qué les tienes que decir? Mi dedo meñique es más pesado que el lomo de mi papá. Ahora yo les voy a dar un yugo más pesado de llevar. Pues yo les daré, mi papá les dio un yugo demasiado pesado de llevar, pues yo les daré aún más. Si él los castigaba con azotes, yo los castigaré con látigos que llevarán metal en la punta. Con ira, con rabia, con resentimiento. Yo no sé cómo lo crearon a él con los pobres obreros. Y qué imagen le metieron a él y a sus amigos que debía tratar hacia la gente, sabiendo que el sabio le dijo: trátalos amablemente y te servirán para siempre. Pero ¿a dónde fue a recibir consejo él? Yo me imagino, o sea, yo estaba estúpido. ¿Qué le pasa a mi papá? O sea, con él es más. Todos criados semejantes. O sea, ¿qué más pudo haberle aconsejado un amigo de esos? Cuando vamos a ver la diferencia entre el joven, sus amigos jóvenes y los ancianos, pues vamos a ver un anciano espiritualmente. Es alguien que ya ha tenido procesos, que ya ha sido formado, que ya entiende muchas cosas de parte de Dios, que ha vivido cosas que Dios le ha podido dejar experimentar muchas otras cosas. Y un joven, pues, es inmaduro, un joven todavía es intolerante, un joven todavía opera desde sus emociones, un joven es joven, aún así, por no decirle niño o bebé, que hace berrinches,
Entonces, miremos cómo y de dónde estamos recibiendo nuestro consejo. ¿Por qué? Porque es que a partir de ese consejo, obviamente, ¿saben qué decisión tomaron? La de sus amigos. Y de ahí en adelante fue, y es donde podemos ver en el libro, que todo eso se para. Porque dijeron, sí, o sea, solo le pedimos un poquito menos de trabajo y usted nos va a responder así, pues hágalo usted solo, papito, y nosotros nos vamos. Y así fue. Y ahí fue donde se dividió Judá y el resto de Israel. Hubo esa división y empezaron a pasar acontecimientos donde empezaron a esas batallas, aún siendo en la misma tierra, empezaron a pelearse entre ellos. Porque uno hacía conforme el corazón de Dios y el otro también, pero uno le mataba y el otro también. ¿Por qué? Porque todos tomaban los consejos que generacionalmente iban pasando, entonces empezaban a introducir dioses a su tierra, unos empezaron a hacer unos becerros, porque empezaron a hacer eso normal, de entre tanta mezcolanza que que empezó a haber. Entonces, había un momento, dice más adelante, en 1 Reyes 14:22, no sé si está ahí. Los de Judá pecaron y obraron mal ante los ojos del Señor. Sus pecados provocaron el enojo de Dios más que todos sus antepasados. Fue tanto el desvío y tanto el alimento de malos consejos que cada vez el desvío fue mayor y empezaron a hacer cosas peores y empezaron a formar cosas peores, empezaron a levantar dioses, empezaron a levantar adoraciones, empezaron a levantar, hicieron de todo y cada vez era menos conforme al corazón de Dios. ¿Por qué lo llevo por ese lado? Porque necesitamos, primeramente, reconocer a nuestros ancianos espirituales, a personas que ya tienen un bagaje y pueden discernir y te pueden dar no el consejo que tú esperas, sino que necesitas. Hay personas que han dado la vida para poder darte vida. Escuchemos el consejo sabio, abramos nuestros oídos al consejo sabio y no, como dice la palabra, del necio. Vamos a esos abuelos, no ancianos, vamos a esos ancianos espirituales y no dejemos que esos jóvenes no pueden decir, no, pero es que mi jefa es 10 años mayor que yo, no lo estamos hablando de nada. ¿Qué experiencia ha tenido espiritualmente esa persona para poder guiar? ¿Qué vivencias, qué procesos ha vivido para poder guiar y dar buen consejo? Porque aquí nos adentramos al cuarto punto y es vivir el consejo de Dios. Vivir ese consejo, me encanta esto, te posiciona como rey y como reina. Cuando nos salimos de la voluntad de Dios escuchando el consejo incorrecto, se pone un yugo sobre nuestra vida y ese yugo trae consecuencias. Nosotros podemos en este momento estar cargando yugos que no nos pertenecen por decisiones de nuestro pasado o de nuestros antepasados. Podemos estarlos llevando en este momento. Estos reyes, a pesar de que generación tras generación pecaban, Dios había hecho un pacto con ellos. Y fue que para siempre alguien del linaje de David debía de estar para gobernar, peque o no peque. Ese pacto sigue hoy vigente gracias a la obra de Jesús en la cruz. Una vez que tú aceptaste el sacrificio de Jesús en la cruz, de que tú eres hijo, de que tú eres hija,
Y a pesar de tus errores, de tus caídas y de tus pecados, tú estás destinado a reinar. Amén. 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 Dios, sin importar todo esto, Él te ama. Él sigue allí para ti. Él dice, tú eres ese elegido de ese linaje para gobernar aquí en la tierra. Yo te he llamado y te estoy levantando para que reines, para que gobiernes todo lo que yo te estoy dando. Cuando buscas, escuchas, sigues, son los puntos lo que acabamos de ver, y vives el consejo de Dios, tú vas a gobernar y vas a ejercer ese reinado. Reinado de emociones, reinado de pensamientos, reinado de acciones, reinado de todo. Tú tomas el control, el dominio aquí en la tierra de todo, de la salud, de la economía, de todo. La palabra de Dios dice en Apocalipsis 1:5, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Tú eres el rey, tú eres la reina que fue puesta en esta generación por nuestro Señor y para nuestro Señor. Amén. No para hacer lo que otros dicen que hagan, no para hacer lo que te han enseñado que hagas, no, sino para hacer conforme al corazón de Dios, conforme a lo que Dios quiere que tú hagas, conforme a lo que Él te hizo, conforme a para lo que Él te llamó, para lo que Él te formó. Dios quiere que gobiernes su imperio, quiere que reine tu hogar, quiere que reines tu trabajo. Tú eres ese rey y esa reina puesta por Dios en esta generación para seguir su consejo, para seguir su dirección, para hacer de esta nación una nación santa, para ser una familia santa. Esta noche tú cambias el linaje que traías de tu familia, de tus enseñanzas, de todo lo que habías recibido, consejos, y empiezas con el linaje de Jesús. Ya no eres más tu descendencia. Hoy se marca a partir de ahora tu ascendencia en el nombre de Jesús. De aquí. ¿Por qué? Porque tú ya no vas a gobernar de acuerdo al pasado por el que fuiste víctima. Tú ya no vas a gobernar de acuerdo al pasado que tú fuiste criado. Tú ya no vas a gobernar de acuerdo a todas las experiencias que has tenido. Incluso no vas a gobernar conforme con lo que naciste. Tú vas a gobernar con el gobierno de Cristo y verás cómo desde que tomes esa decisión y te apersones de ello y lo creas con fe, las bendiciones empezarán a desatarse. Como puertas de negocios empiezan a abrirse, como ideas creativas empiezan a llegar a tu mente, como proyectos nuevos se abren, pues ya no estás en el gobierno pasado, sino en el gobierno nuevo, en este gobierno que de aquí en adelante tú vas a tomar la decisión de seguir, que es al que te va a llevar al lugar y al territorio donde fluye la leche y la miel. Amén. Amén. Por eso en esta noche yo quiero hacerles un llamado a desligarte de todo lo que tú estás esposado, de esas esposas, como las vimos, malas consejeras que llevaron a adorar a dioses falsos, llevando a la esposa no solo a la relación, sino a esas personas
que te están haciendo ir por donde no debes, que te están llevando a donde no debes. Amistades, familiares, todo lo que tú tengas que desesposarte, enseñanzas, ideologías que te están convenciendo de adorar falsos dioses, de levantar altares, de desviar tu fe. Esos consejeros que no han hecho sino hacerte dudar y no han hecho sino hacerte apartar de lo que Dios quiere para ti, de lo que Dios tiene para ti. Amén. Tú y yo somos una generación de fuego, la generación que lleva el fuego de Dios, que consume todo. Y no descanses hasta que no veas ese reinado puesto en tu vida. Amén. En esta noche les invito a que nos pongamos de pie. Vamos a decirle al Señor que nosotros somos ese reinado, que nosotros somos esa generación que viene aquí a darle la gloria a Él y a decir que todo es consumido en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén.